Sean ustedes bienvenidos a un programa más de esta semana desde el Club Unión, un club social con responsabilidad social. Del tema de hoy, bueno, 1,5 millones de personas en nuestro país van a tener que estar muy atentas porque vamos a hablar de lo que es la tecnificación del sistema del transporte público. Para ver si lo trato de explicar con mayor claridad, básicamente estamos hablando de buscar cómo, sea con una billetera electrónica, sea con tarjeta de crédito, dependiendo de cómo vayamos a descifrarlo, lo vaya a descifrar en este país, usted entre al bus, pase este sistema y no tenga que usar efectivo. Así que esto pues, va a cambiar y va a cambiar en mucho lo que va a suceder en nuestro país. Para hablar del tema nos acompaña el señor viceministro de Transporte, Sebastián Urbina, que le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, señor viceministro. Don Roy Vargas, especialista en tecnologías, también gracias don Roy por acompañarnos, y don Luis Diego González de Canabus. Señor viceministro, iniciamos con usted para que nos contextualice este tema que definitivamente pues, está en la médula directa del costarricense. Sí, claro. Cuando hablamos de tecnificaciones de los buses, un componente importantísimo es el pago electrónico, que es eso de poder permitir medios de pago que no sea simplemente el pago de efectivo a la hora de llegar a montarse en los buses. Pero hay que pensarlo desde un punto de vista más amplio, porque no es solo el pago electrónico, sino es la inserción de tecnología en el transporte público, que esto incluye otras herramientas, que son como la instalación de GPS para poder crear aplicaciones en el cual los diferentes usuarios puedan saber por dónde está el bus y cuándo es que va a llegar. Poder poner pantallas inteligentes en las diferentes paradas para saber cuándo va a llegar el siguiente bus, poder agilizar los estudios de oferta y demanda, poder saber dónde se montó un usuario y a dónde es que se está bajando, para así poder diseñar las rutas de los buses más acorde con las necesidades de los usuarios y no tener que pasar un montón de tiempo mandando gente a preguntarle a todo el mundo a dónde es que se mueve. Así que es muchísimo más integral, es toda una iniciativa de modernización del transporte. Vamos a ver, señor ministro, porque me puso en el tapete un montón de temas interesantísimos. Usted me está diciendo que es no solo el hecho de pagar, sino el hecho de saber de previo dónde está el bus, por dónde viene, a cuánta distancia está de mi parada y otros elementos. ¿Cuáles otros elementos? Sí, claro. Bueno, es que también eso nos va a dar un montón de información para poder ser un ente rector más eficiente, para poder definir cuáles son las necesidades de los usuarios en términos de los viajes, de a dónde se desplazan, para que la oferta de transporte público sea acorde a esas necesidades de ellos. Entonces sí, el pago electrónico es un componente importante, pero esto estamos viéndolo como la herramienta para poner las bases en el transporte público para poder realmente modernizarlo, transformarlo y hacer un transporte público acorde para que todo el mundo nos montemos en él. Don Roy, tecnológicamente, esta estructura, ahora que estamos tan acostumbrados, que usamos el Waze, que usamos el GPS, que usamos ¿es tan lejana o es cercana? Es bastante más simple de lo que pensamos. Definitivamente, yo creo que primero como ciudadanos, todos los que hemos usado el transporte público 20 o 30 años atrás y hemos tenido la oportunidad incluso de salir y estudiar en el exterior, hace 10, 15 años nos cuestionamos por qué vamos a otras partes del mundo y vemos esa automatización, por qué en Holanda, por qué en Nueva York, por qué en Italia, por qué en España y por qué no aquí, ¿verdad? Los tecnólogos decimos por qué en todo lado se ha hecho y aquí nos ha costado tanto que llegue. Pero definitivamente también la espera tiene una gran ventaja y es que las tecnologías avanzan muy rápidamente y todo lo que ha sucedido en los últimos 4 o 5 años sería de mucho beneficio si se implementa en este momento en el país. Probablemente un sistema de pago electrónico concebido hace 10 años difícilmente hubiese podido pensarse también como temas de posicionamiento global y cosas de estas para localizar el autobús y decir cuánto falta para que pase el siguiente autobús. O cosas muy importantes, cuando a un autobusero se le asigna una concesión con 100 autobuses, ¿quién garantiza que tiene 100 operando? ¿Verdad? Y el usuario se queja de que tal vez hay 70 o 80, ¿quién garantiza que los otros no estén fuera de servicio? O situaciones como se ha visto en otros países donde un ladrón entra al autobús y producto de la identificación de la tarjeta con la que hace el pago se puede saber en ese nicho de personas cuál fue la persona que asaltó el autobús. O sea, temas de seguridad, temas a nivel de ARECEP, de la autoridad reguladora, temas a nivel del usuario fundamentalmente,
se pueden hacer hoy en día. El problema no es tecnológico, ahorita vamos a entrar en contexto, pero tecnológicamente absolutamente viable de solucionar en estos días. Señores de Canaús, don Luis Diego, ¿estamos con las puertas abiertas de parte de ustedes para este nuevo proceso tecnológico? Sí, absolutamente. De hecho, Canaús lo publicó en una carta pública que salió en La Nación. Y a mí me gustaría ver un poco, digamos, entonces, lo que puede ser producto de una política de Estado, de un concurso tecnológico disponible en el mundo y su efecto social, porque a nosotros nos corresponde ese impacto social sobre las comunidades que servimos. La modernización del transporte público no es un hecho en el aire, sirve para promover el uso del transporte público como un modo racional, económico y además necesario en nuestras ciudades. Costa Rica es el único país que inscribió más automóviles que nacimientos en lo que llevamos del año, según dice don Alan Astorga, y no podemos seguir en esto. Toda la modernización del transporte público pretende, al final de cuentas, que la gente encuentre razonable y económico dejar su automóvil y desplazarse a su trabajo en el transporte colectivo, o sea, bus o tren. Dentro de ello, el cobro electrónico, y déjenme decirle que nosotros lo tenemos en la empresa que yo represento desde hace 2 años y medio, tiene una contribución muy importante en los tiempos de viaje, porque la gente, al pagar con una tarjeta o con un teléfono o con toda la tecnología disponible, tiene un acceso mucho más rápido al autobús, contribuye con la salud pública, porque en épocas de gripe no hay contacto dinero o mano entre el conductor y el usuario del servicio. También tiene un efecto importante en la seguridad, porque al no haber dinero efectivo en los autobuses es mucho menos interesante para los cacos venir a robar una unidad de transporte público. Y dentro de todo este contexto, yo creo que además tiene que haber una información, como decía el señor viceministro, que permita una mucho mejor planificación de los servicios, y sabemos cuántas personas se desplazan de origen a destino, a qué horas. Podemos racionalizar nuestra flota y tal vez podamos entonces llegar a decisiones un poco más profundas, como prioridad para el transporte colectivo y como incluso utilización de sistemas un poco más modernos como hay en otros países. Yo voy a ir al corte comercial. Cuando regreso y oigo esto, tengo que decirle, señor viceministro, señores, que a mí me suena todo muy bonito, pero no entiendo por qué ha costado que suceda, ¿verdad? Entonces quisiera ahora, si me lo permiten, volver con este tema. Entiendo el tema de las tecnologías, pero bueno, las tecnologías siguen creciendo exponencialmente, ¿verdad? Y esto va a suceder cada vez más. Me parece excelente que el gobierno esté pensando en función de que esto va a ayudar no solo en el tema del servicio, como bien lo plantea el señor viceministro, sino en temas tan delicados como de salud o el mismo tema del hurto, que últimamente vemos casi todos los días que pues si no maltratan a un chofer, casi que lo matan. Voy al corte comercial. Cuando volvamos, venimos a hablar de qué pasos son los que ha seguido, qué es lo que nos hace falta, ¿verdad? Y a qué plazo estamos ya previendo que las cosas comiencen a materializarse en nuestro país, y también por qué se ha pegado esto me suena interesante saberlo. Vamos a corte comercial, ya volvemos con más desde Club Unión. Estamos hablando de tecnificación de sistemas de transporte público, un tema pues que se ha escuchado en los medios de comunicación mucho, y quisiéramos de una u otra manera poner nuestro granito de arena para ver cómo, cuándo y quiénes son los que van a empezar a implementar este tipo de sistemas. Ya venimos con más. Descubra más del CINART a través de sus redes sociales. En Facebook, CINAR Canal 13, en Twitter, @CINAR13 y en nuestra página web cinar.go.cr.
Continuamos con el programa de esta semana. Estamos hablando de un tema que impacta a 1.500.000 personas. Es así, ¿verdad, señor viceministro, en promedio? Sí, más o menos. Yo diría Más que o es un menos. poco más. Tal vez un poco más. Sí. ¿Así? Cerca de 2 millones de personas. Cerca de 2 millones de personas usan autobuses. ¿Sí? Sí. O sea, estamos hablando de una cantidad exorbitante. Y la tesis, según lo que me han planteado los panelistas del día de hoy, es de eliminar un poquito el efectivo, no un poquito, no, erradicar el efectivo, ¿verdad? Y que la gente use tarjeta de crédito, que es algo que tal vez quisiera que me expliquen, o alguna tarjeta de deducción, o algo, en fin, un dispositivo que ahora ustedes me van a explicar cuál es lo más idóneo. Seguridad, rapidez. Señor viceministro, ¿en qué han pensado ustedes? Tal vez grafiquemos para que el costarricense tenga esa claridad. ¿En qué han pensado ustedes? ¿Cuál es la modalidad correcta que ustedes creen que debe implementarse en el pago del sistema de servicios públicos? Bueno, nosotros estamos trabajando para que se implemente en los buses. Estamos hablando de que se pueda pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o con una tarjeta de prepago. Eventualmente pueden haber otras soluciones como celulares o cualquier otra cosa que llegue a inventarse los genios de tecnología. Pero en el momento sí estamos buscando la tecnología base, que sería NFC, que permita el pago con esas 3 modalidades y cualquier otra que venga así a futuro. Esto para implementarlo en los buses inicialmente y en el tren, que es donde se mueve la gran mayoría de los ciudadanos. Tiene sus complicaciones específicas, pero fundamentalmente uno lo puede visualizar, es como uno se monta y va a ver como una caja donde uno llega y acerca la tarjeta con una pantalla que le va a decir el saldo y si es aceptado o si no es aceptada la tarifa, si no, por ejemplo, si no tiene este saldo y así llegar a pasar. Estos dispositivos se vuelven herramientas directas también para los autobuseros de un mayor control de lo que está sucediendo. Va, según el criterio de ustedes, a mejorar la atención al público, que también ha sido cuestionado en muchas oportunidades. Pero bueno, también hay que pensar que el chofer está cobrando y está haciendo una cosa y está haciendo la otra y todo esto aturde, ahí está más concentrado. ¿Creen que va a beneficiar hasta en esa perspectiva? Sin duda alguna, definitivamente sí va a beneficiar en mucho. Como le decía, en la empresa que yo represento tenemos el sistema de cobro electrónico y la verdad es que la facilidad, la tensión que disminuye por ese contacto directo mano a mano entre conductor y usuario da grandes alternativas. Uno tiene que situarse en la realidad. El 75% de la gente se mueve en transporte colectivo y el transporte colectivo ocupa cerca del 20% del espacio en la ciudad. Es decir, es inversamente proporcional. Los que andan en carro están pensando en este país en que conducir un carro es un derecho y no lo están viendo como un privilegio. Pero está diciéndome usted, Luis, de una u otra manera que inclusive estos sistemas podrían mejorar digamos, el tránsito de los autobuses para que tenga mayor agilidad, de mayor elasticidad, rapidez. Si se disminuye el tiempo de viaje en el abordaje, sí, porque hace falta menos carreras para llevar más gente, eso sin duda alguna. Pero como decía el señor viceministro, esto es una parte de un plan integral, que no es únicamente el cobro electrónico. El cobro electrónico per se no es más que una de las herramientas, una de las muchas herramientas. Lo que sí va a permitir es conocer los patrones de movilidad de las poblaciones y poder planificar, entonces, de una manera más eficiente. En ese momento va a haber mejoras sustanciales para la operación de nuestros autobuses y por supuesto para la satisfacción de los usuarios. Si nosotros tenemos un remanente de autobuses que ha sido tan criticada en el centro de la ciudad después de las horas pico, eso probablemente va a disminuir en mucho cuando se conozcan esos patrones de viaje. Entonces toda esa evolución a través de la tecnología es lo que nos va a permitir hacer de San José y de las otras ciudades en el país sitios más amigables. ¿Cuánto es el parque de autobuses que más o menos están en el centro de San José en una hora pico, por ejemplo? En el país hay cerca de 5.000 autobuses de transporte concesionados o con permiso.
Esa es la flota que sería afectada en este momento, porque los autobuses que transportan trabajadores o que transportan estudiantes están bajo un régimen legal un poco diferente y no estarían sometidos, entiendo yo, todavía, digamos, a estas condiciones. Pero lo que importa es que el transporte público regular tenga mejorías para ser competitivos. Hoy en día la gente no deja su vehículo en la casa porque hay zonas de peligro, porque hay incomodidades si no hay paradas, si está lloviendo yo me voy a mojar, etc. Lo que hay que hacer es una ciudad más amigable y el cobro electrónico es una parte importante de esto. Don Roy, ¿hasta qué nivel estamos en estos momentos tecnológicamente? ¿En qué nivel estamos como para decir, ya se puede lograr todo esto? A mí, la verdad, me pareció muy interesante cuando el señor viceministro dice, inclusive en la parada, esto en efecto lo vi en otro país, en las paradas se están viendo por dónde viene el bus. Usted está casi que calcando por dónde viene y está a tanta distancia como lo usamos muchos en el Waze, que nos determinamos de por dónde vamos. Sí, ¿Cuál es el nivel de desarrollo tecnológico que tenemos? Bueno, a nivel de tecnología esa es la parte fácil, o sea, la ubicación satelital del vehículo que está en movimiento y la posibilidad de que eso le llegue a cualquier dispositivo que tenga el usuario y quiera saber a qué hora más o menos va a llegar el autobús a su parada porque está 2 kilómetros atrás, eso es muy, muy simple. A nivel de estadísticas para el usuario, que al final para el ciudadano, que es realmente para mí en esencia quien debe verse muy favorecido con esto, amén de todo lo que pueda hacer información para el empresario y el regulador y todo. Estudios científicos han demostrado que subir gente a un autobús pagando en efectivo, llenar un autobús de 50 pasajeros toma 8 minutos. Eso es más o menos lo que toma subir 50 personas. Es alrededor de 8 o 9 segundos porque los choferes son muy, muy, muy diestros para hacer el cambio de efectivo, y que si eso se cambia al pago de cercanía, que es lo que decía el señor viceministro cuando dice NFC, básicamente está hablando de algo que en inglés se llama Near Field Communication, que es tecnología de cercanía, de un dispositivo que se acerca a un dispositivo final, eso baja alrededor de 3 minutos. O sea, estamos hablando que a esas horas pico, cuando uno está en la terminal de buses de Alajuela, que viene para San José y sale un bus cada 10 minutos, el bus podría estar saliendo cada 5 minutos. ¿Por qué? Porque básicamente el tiempo de llenado del autobús se disminuiría. Eso es aún más representativo para el ciudadano cuando está en la parada del Castela y está haciendo fila bajo el agua. Y entonces él está deseando que el que está delante de él se suba rápido al autobús. Entonces disminuir el tiempo de entrada de cada persona al autobús de 8 segundos a 3 o 4 segundos es extraordinario en tiempo de agua, ¿verdad? Imaginemos eso. Y desde el punto de vista de tecnología, para que las personas entiendan que esto no es nada del otro mundo, puede ser una tarjeta similares a las que hoy tienen, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito de las que ya tienen con la banca, o pueden ser dispositivos tipo estos brazaletes, que son exactamente el mismo chip que lleva la tarjeta, pero puesta en un brazalete para que no se pierda, para que no se lo roben, para que no se caiga o para que no se moje. O sea, al final es de manera muy simple o muy sencilla que el usuario facilite, digamos, el acceso al autobús. Ahora, a nivel de estadísticas, también volviendo al tema, imaginémonos que hay 20 personas esperando un autobús en la misma parada del Castela. Si las estadísticas muestran que de 4 a 5 de la tarde esa parada o la otra parada acceden 20 o 25 personas en esas horas pico, los empresarios pueden rápidamente cambiar las trayectorias del autobús de manera rápida para que lleguen más autobuses a esa zona. Entonces, la geolocalización de dónde se pagan los pasajes es muy, muy útil para la automatización de procesos y la toma de decisiones como ingenieros de procesos que pueden mejorar. ¿Cuánto me queda, muchachos? Porque no quiero interrumpir al señor viceministro. Me quedan 5 minutos perfectos. Señor viceministro, ¿por dónde vamos con este proyecto? ¿Qué nos falta? Bueno, nosotros en febrero sacamos unos términos de referencia a consulta. Hemos estado trabajando muy de cerca con Gobierno Digital, que nos ayudaron a elaborar los términos de referencia. Los pusimos a consulta por un mes. De ahí hemos tenido preguntas y comentarios de 31 diferentes entes, personas, organizaciones o compañías. Más o menos hay como 27 proveedores interesados en participar en el proceso. De ahí hemos estado recopilando todas las observaciones y todas las preguntas en
3 diferentes documentos. Uno es los términos de referencia actualizados, más o menos esos son como 80 páginas. Son casi 300 páginas de observaciones en el que ponemos el que hace la pregunta y la respuesta, y después otro documento que sí es más de la parte del estudio de mercado. Eso ya casi está finalizado. También estamos trabajando con los bancos para establecer toda la parte financiera, que siempre que hay plata, esa plata tiene que estar en alguna parte. Sí, es correcto. Entonces vamos trabajando con ellos. Ya hemos tenido múltiples reuniones, ya les hemos enviado el borrador actual de los términos de referencia para que hagan los comentarios adicionales. Ellos hicieron comentarios en el proceso, pero los estamos involucrando más de cerca y esperamos ya definir bien cuáles son los términos de referencia para crear una pequeña comisión que sea el encargado de la selección del proveedor. Ya sacamos los términos de referencia, que todos lleguen a todos los proveedores que quieran participar, que participen. Tenemos una matriz de evaluación y de esta comisión que le asigne los puntajes para seleccionar proveedor y empezar con la implementación. Digamos, en claro, ¿para cuándo creemos que podamos tener este sistema o estos sistemas trabajando? Yo espero iniciar la implementación este año. Ese es el objetivo. Es una buena noticia, ¿eh? Una excelente noticia. Muy bien por el ministerio, porque estamos acelerando el paso. Ese es el objetivo. Muy bien, muy bien. Quisiera, señor ministro, viceministro, dentro de las políticas de gobierno, este me parece que es un gran paso. ¿Van a ir hacia otros sectores como el tema del tren, como el tema de los otros, o van a focalizarse? Este proyecto solo se evoca al tema de autobuses. Es para autobuses y tren. Iniciamos más con la parte de autobuses, que son muchísimo más complejas, porque son en zonas muchísimo más rurales y en diferentes, pero sí contemplamos que Incofer tiene que ser un actor del programa. Es decir, nosotros tenemos que también poder pagar electrónicamente a la hora de montar en tren. La estructura que debemos hacer, y esto no solo incluye pago electrónico, nosotros tenemos que los buses y el tren estén articulados de tal forma de que prácticamente no se sienta diferencia, que uno pueda montarse en un tren y llegue a la parada y se pueda montar en el bus sin ninguna clase de dificultad o de fricción que ocurre en ese sentido. Decía usted en algún momento que vamos por la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, y ya si no tienen una u otra, iríamos por un dispositivo de prepago. Sí, correcto. ¿Cuánta es la gente a hoy, digamos, que ya cuenta con la solución de crédito y débito, y cuánto es ese bloque grande que está ahí, que uno cree que no es tan grande, pero seamos francos, No, ahora no es tanta la gente que tiene la tarjeta como uno cree, ¿no? No, los bancos han hecho un esfuerzo enorme para bancarizar a las personas. Tenemos índices muchísimo más altos de toda Latinoamérica, pero aún así solo llegamos como un 50% de gente. O sea, nos queda 1 millón de personas sin... Nos quedan 2,5 millones. Estamos hablando de del total de la población. De total de la población. Uno llega a segmentar eso y generalmente los estratos más altos que tienen carro están bancarizados. O sea, el porcentaje es más alto de la gente, de los usuarios de transporte público. Entonces, a pesar de que es como 50 a nivel general, va a ser 60, muchísimo menor de los usuarios de transporte público. Pero bueno, ahí hay muchas iniciativas para tratar de bancarizar, inclusive es mucho de lo que acaba de anunciar el Banco Central, creo que fue la semana pasada, en el que ya están sacando simplificación de cuentas para que más gente pueda optar por más cuentas más fácilmente, pero aún así falta muchísima gente. Entonces, sí, vamos a promover el uso de tarjetas de prepago que se utilicen paralelamente con las crédito y débito, básicamente mientras la gente empieza a bancarizarse. Pero se mantendrán los sistemas, porque sí, creemos que todo el mundo debe tener acceso a poder utilizar este tipo de herramientas para poder pagar el bus. Bueno, y habrá que darle todo un mensaje a los costarricenses para que entiendan que esto les va a resolver la vida también, les va a ayudar muchísimo en no tener que estar, lo clásico, que se va a montar uno y uno dice, ay, no me alcanzó, no ando el menudo, o me falta esto, me falta lo otro. Voy a ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a profundizar en este tema tan interesante como es la tecnificación del sistema de transporte público, inicialmente en autobuses, como lo plantea el señor viceministro, y que también va a ser parte de lo que corresponde a el uso del tren, ¿verdad?, en la fase inicial. Ya venimos con más.
Canal 13, nuestro canal. Continuamos con el programa del día de hoy, tecnificación del sistema de transporte público. Hemos estado abordando el tema alrededor de un cambio que va a sufrir la sociedad, y esto hay que decirlo. Nuestra sociedad va a cambiar, ya ha cambiado en muchas partes del mundo en el tema de lo que es el transporte público. Nos decía don Roy, la capacidad de pasar prácticamente y por contacto, ¿verdad? Cercanía. De cercanía, pues pagas el autobús y entras y todo es como mucho más ágil, da seguridad al conductor, da seguridad al pasajero. Y nos decía el señor viceministro, bajo 3 formatos: tarjeta de crédito, tarjeta de débito o una tarjeta prepago. Serían las 3 modalidades. Don Roy quería agregar algo más por la importancia de... Sí, sobre el tema de la inclusión financiera, esto es bien importante. Yo tuve la oportunidad de estar unos 10, 12 años en banca y recuerdo las luchas para bancarizar a la población, y esto, la banca a nivel internacional y a nivel país ha durado 150 años en que la mitad de la población tenga al menos una cuenta de ahorros. Y ahora se nos presenta una gran oportunidad, me parece a mí, con el pago electrónico, de darle inclusión financiera a otro gran segmento de la población. ¿Por qué esto es importante para el ciudadano común? Bueno, porque como nos mencionaba una señora de Los Atillos el otro día, dice, bueno, es que si pido 100,000 colones prestados en el barrio me cobran 15,000 de intereses por mes. O sea, la módica tasa de interés del 180% anual. Pero no puedo arrimarme a un banco porque no tengo arraigo, porque no tengo historia, porque no tengo forma de demostrar que he vivido aquí todo este tiempo y que mi marido se gana los 25 o 20,000 colones diarios. Este proceso que le va a permitir a toda la población que usa un autobús tener un mecanismo electrónico de pago asociado a una tarjeta de débito o asociado a una tarjeta prepago, va a crear un gran conocimiento también para los bancos. Y esto le va a permitir a los bancos llegar a esa población con más opciones. ¿Para qué? Para conocer a esa persona, para ofrecerle un financiamiento para una cosa o para otra, o si no tiene una tarjeta de débito o crédito, porque lo que tiene es una de prepago, para darle inclusión financiera. Y yo creo que eso es un tema bien importante para la sociedad. Y a nivel político y de desarrollo económico del país, la inclusión financiera y la bancarización son un paso enorme. Y por primera vez se presenta una oportunidad de acelerar ese proceso que ha tomado tantos años para que probablemente 25 o 30% más de la población acceda a esos servicios financieros. Toda la Cámara de Autobuseros está clara, está definida de que van para allá, o realmente hay gentes al interno que no están tan convencidos todavía. Bueno, yo creo que ya hoy en día y después de todo lo que ha venido sucediendo con las discusiones sobre modernización del transporte, la totalidad del empresariado está convencida de que hay que llegar a este proceso. Hay una discusión grande que no tiene que ver con la implementación del cobro electrónico, y es la figura del fideicomiso o la figura financiera que se va a utilizar para, en el momento de adjudicar el manejo de esos dineros. Son muchos millones de colones diarios. Solo en los depósitos que pueda haber en la noche de ese dinero se genera también mucho dinero, y esas utilidades o esos excedentes deben estar... Estamos hablando de que comúnmente el autobusero está acostumbrado a que recoge la plática, la maneja y la distribuye él. Todo esto está entrando en los sistemas ahora bancarios, ¿verdad? Que son como el que va a ser el intermediario y que todo eso tiene un costo. Claro. Es un poquito esto lo que usted está tratando de explicar. Eso, y por supuesto que eso genera recursos financieros grandes. En otros países, esas entidades que manejan el cobro electrónico han podido invertir en hoteles y terminales y alquiler de automóviles con esos recursos, porque son muchos. Por otro lado, como todo en la vida, van a ser pagados por los usuarios porque van a ser reconocidos los equipos y las comisiones a través de las tarifas. Entonces, la transparencia que haya en esa adjudicación, en ese manejo, en ese destino de los recursos, yo creo que es crucial para que haya confianza
de parte de los usuarios, de parte de los empresarios, de parte de los entes reguladores, Consejo de Transporte Público y ARECEP, y que no haya discusiones posteriores que entorpezcan, porque cuando se trata de tanto dinero y hay intereses importantes por manejarlo, siempre esas discusiones y esos intereses no permiten que sea muy transparente el asunto. Entonces nosotros lo que queremos en la Cámara es que sea desde el inicio una cosa que tenga las fiscalizaciones y que tenga las comprobaciones necesarias para que la retribución a quien está pagando el sistema esté clara y que sea permanente y sostenible. Si van a construir casetas, si van a construir áreas de acceso. Me perdí en algo aquí, don Luis. Dígame usted. Perdón, me perdí en algo. Estamos hablando de que al hacer el cobro ahora, ese dinero va directo al sistema bancario y que hay una ganancia en el sistema bancario que se queda, y es sobre esa ganancia de la que estamos hablando, Solo en que el ustedes área- consideran que debe ser parte de esa ganancia invertida en la construcción de más casetas, en la construcción de otra serie de O cosas. dirigida a la mejoría del sistema de transporte. Sí, digamos que en el gran área metropolitana esto significa cerca de 800 millones de colones por día que van a ingresar. Entonces, eso genera recursos. En este mo- 800 millones de colones diarios Sí. de ingreso. Entonces, esto como genera muchos recursos, tiene que estar muy claro para dónde se van a ir o cómo van a ser normadas esas utilidades. Tiene que haber una retribución social porque está siendo pagado por el pueblo. Entonces, la gran discusión en el sector nuestro es cómo va a estar esa figura financiera transparentada para que todo el mundo pueda saber que es sostenible y que además va a contribuir con ese resto de proceso que estábamos mencionando al inicio del programa de modernización en general del sistema de transporte público. Si me permite, don Alan, es Sí. porque hay una diferencia importante entre lo que sucede hoy cuando el ciudadano paga en efectivo y lo que sucederá con un sistema de pago electrónico. Y básicamente la diferencia simple es la siguiente. Si se paga con una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, no cambia nada porque estás pagando contra un saldo que ya tienes en una cuenta bancaria. Pero si pagas con una tarjeta de prepago, lo que va a suceder es que las personas que hoy sacan el pasaje cada día y guardan el resto porque tienen que pagar el resto de la quincena, andan el dinero en su bolsillo. En el momento en que el sistema de pago electrónico entra a operar y puedes poner el dinero en la prepago, en la tarjeta prepago, estás pagando posiblemente por adelantado, estás poniendo tu dinero por adelantado para los próximos 5 u 8 días del pasaje. Ese dinero, solo el que usas en el pasaje de hoy, pertenece al empresario, pero los 5 o 6 pasajes que ya tienes depositados Están flotando. están en el sistema flotando. bancario. Y el overnight de ese dinero, o sea, lo que pasa con ese dinero desde el punto de vista de inversión que puede hacer el banco o el fideicomiso o el ente que administre esos recursos, genera unos ingresos y aquí la referencia es qué se puede hacer con esos ingresos, que finalmente son producto del rendimiento de los dineros de cada ciudadano. Y algo muy importante acá es, y esto lo decía un banquero hace unos años, tan importante es la información y la trazabilidad y la auditabilidad de 10.000 colones que tiene la persona para pagar el autobús, como si fueran 10 millones o 100 millones que tiene una persona en una cuenta bancaria grande. O sea, que no se olviden en este proceso muy importante de los contact center y de los call center, porque cuando esa señora se suba a pagar el bus, la tarjeta le diga que no tiene saldo, y fue porque su hijo se la llevó el día anterior para ir a la universidad y gastó el pasaje que tenía allí, va a llamar a algún lado y va a querer que le digan qué pasó con los 2.000 colones que había en esa tarjeta. Y a veces nos preocupamos tanto por la automatización desde el punto de vista tecnológico y nos olvidamos del objetivo final que es el usuario. Y entonces los sistemas de información para darle información a ese ciudadano deben ser muy, muy serios, muy auditables y muy controlables, porque el día que se pierdan 2.000 colones, va a aparecer en Facebook, ¿verdad? Sí, el sistema nos va a detener. Señor viceministro, perdón. Sí, nada más un par de comentarios. Primero, sí, estoy totalmente de acuerdo de que tiene que haber un sistema de servicio al cliente importantísimo que brinda toda la información, y eso ya sea de llamar a un call center o una página de internet donde uno pueda llegar a meterse y ver todas las transacciones que uno ha tenido en la tarjeta de prepago para poder darle trazabilidad a todo lo que uno ha hecho. En términos de el jineteo que se le puede dar a la plata, eso estamos totalmente conscientes de que eso genera ingresos. Cuando continuemos y definamos los costos específicos, se va a ver el costo total del proyecto y los ingresos totales que tiene el proyecto, y eso incluye cuánto va a venir de la parte de jineteo y también cuánto va a venir de la parte de tarifa del usuario.
para definir un modelo que sea económico y financieramente sostenible. Entonces, si bien es cierto, se puede utilizar para mantenerlo separado, para hacer inversiones en infraestructura, también se puede utilizar para reducir los costos de la implementación del sistema. Todo eso, cuando esté claro y se defina, va a ser totalmente transparente y todo el mundo va a tener acceso a ese tipo de información. Por eso hablo de la creación de una comisión. Vamos a tener la matriz de evaluación de los diferentes proveedores y las soluciones, y todos esos resultados se irán publicando conforme se vaya avanzando en el proyecto. Pero sí es fundamental la parte financiera, y por eso es que estamos en las discusiones con los bancos, porque tienen un papel muy importante en la implementación de un sistema de pago electrónico. A eso iba, señor viceministro. ¿Estos sistemas van a estar inicialmente manejados por cualquier banco o en específico por bancos del Estado? ¿Cómo se va a implementar eso? Bueno, son varias cosas. Está toda la parte tecnológica también, que no tiene nada que ver con el pago específico, que digamos es la generación de estadísticas, la información de GPS, todo ese componente que los bancos tienen menos interés en ese componente. Y después está toda la parte financiera. En estos momentos eso no está definido. Estamos en conversaciones con el Banco Central y la Asociación de Bancos de la ABC, la Asociación Bancaria Costarricense, para definir exactamente cómo hacer esa estructura. Definitivamente va a involucrar todos los bancos, porque todos los bancos emiten tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Entonces, todos van a tener por lo menos un papel menor. Ya la definición de cómo hacer el papel mayor, eso está en discusión todavía, y cómo es que va a interactuar, digamos, el Banco Central, que es el organismo donde todos los bancos se ponen de acuerdo para hacer cosas. Pero digamos, podría llegar a suceder, estoy solo imaginando tal vez algunas cosas como lo que sucede con lo prepago del ICE y cosas así, que comienzan a salir ofertas, porque sea como sea, yo banco, quiero que transite por mi banco. Claro. ¿Esto podría generar mayores beneficios desde el punto de vista de que podrían elaborarse algún tipo de ofertas o es un manejo más libre del banco? Reitero, eso es exactamente el tipo de cosas que estamos discutiendo con la ABC, y todavía no hemos definido exactamente cómo quieren ellos ordenarse como sector bancario para llegar a ejecutar el pago electrónico. En principio podría ser cualquiera de los dos. Podría ser que, bueno, las tarjetas de crédito y tarjeta de débito, eso las emiten todos los bancos. Eso estamos claros. Hablando un poquito más de las tarjetas de prepago, esos pueden que haya bancos que estén interesados en ese negocio, y puede que haya bancos que no estén interesados en ese negocio. Yo creo que el sector financiero tiene que conversar, proponer y ponerse de acuerdo de cómo es que se va a llegar a implementar, porque sí he oído más interés de unos bancos y menos interés de otros, y otros que simplemente les interesa que sea tarjeta de crédito y tarjeta de débito, y ya con eso están felices. Pero sí hay costos asociados con eso. Entonces, cuando empezamos a discutir ese tipo de opciones, hay que considerar el costo de implementación y la red de recarga, cómo vamos a hacer para la distribución de las tarjetas y cómo se van a recargar esos, que tenemos muchas ideas para poder lograrlo, pero entre más actores se empieza a complicar un poquito más el muñeco. Pero sí, en esa gama de acciones estamos trabajando. Muy bien, vamos a un corte comercial y ya volvemos con más en el tema de tecnificación del sistema de transporte público. Yo no sé si el señor viceministro recibió una llamada de urgencia. Yo no sé si nos puede acompañar en el último segmento, señor viceministro, o se le complica. Siendo así, no hay ningún problema. Sabemos de sus responsabilidades. Sí, yo creo que sí se le complica. No importa. Le agradecemos que nos haya permitido compartir con usted en 3 segmentos. Venimos al cierre. Le doy un par de minutos, señor viceministro, en este segmento, como para que usted haga un cierre sobre la importancia de lo que es salir adelante con este proceso. Sí, muchas gracias. Sí, la implementación de pago electrónico y la capacidad de información que va a dar es fundamental para el proceso de modernización. Es decir, en este momento, para darles una idea, nosotros constantemente tenemos que mandar funcionarios al campo a hacer encuestas, a preguntarle a las personas para dónde van y de dónde vienen, para poder mejorar los esquemas operativos. Todo eso va a dejar de ser una vez que tengamos el pago electrónico implementado. También es fundamental las mejoras de simplemente comodidad a los usuarios que se les va a dar y la cantidad de información adicionales que van a tener.
Yo creo que una de las limitaciones que tienen muchos usuarios para usar transporte público es que no saben cuál bus y a dónde se coge el bus. Es decir, la gente simplemente sabe cuál es el bus que yo tengo que coger para ir al trabajo. Pero pregúnteme cuál es el bus que tengo que coger para ir a visitar a un amigo y no sé. Tengo que llamarlo a preguntar cuál bus es el que quiero coger. Inclusive, yo no sé cuál es el bus que tengo que coger para ir a visitar el volcán Poás. Y eso es así como si quisiera ir de fin de semana. Todo ese tipo de información que vamos a poder empezar a generar va a generar más demanda para transporte público. Yo espero que podamos subir esa métrica, que solo 50% de la gente usa transporte público en este momento, a lo que teníamos en el 99, que eran 75%. Y estos son los pasos que vamos tomando en esa dirección. Me alegra mucho que el proyecto esté tan avanzado y que ya esté pronto a salir. Definitivamente va a ser una punta de lanza para este país en la transformación del proceso. Escuchamos al señor viceministro, tiene una agenda complicada, tiene una llamada de último minuto y le agradezco que haya estado con nosotros en el programa. Venimos al cierre con, con Roy y con Luis Diego. Gracias, señor viceministro, por su gentileza de estar en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya venimos con más. Canal 13, nuestro canal. Continuamos con el programa de tecnificación del sistema del transporte público que hoy hemos desarrollado y hemos abordado ampliamente. Como lo dije antes del corte comercial, excusamos al señor viceministro Sebastián Urbina, quien recibió una llamada de urgencia de último minuto y tuvo que desplazarse. Dichosamente pudimos compartir con él 3 segmentos. Vamos al cierre y me quedan algunas dudas. Lo primero es lo siguiente. Vamos a un proceso que quisiera saber si es obligatorio o no es obligatorio y por qué no se, lo dije antes, pero quisiera como que lo repasáramos, por qué no se había dado todavía y cómo hacemos o cómo se debe hacer. Por ejemplo, estoy poniéndome a pensar en el tema de la recarga de los teléfonos, que muchas veces ya es una complicación para la gente, ¿verdad? Pero, y en el tema de la recarga del sistema de mi pago de autobús, ¿cómo se debe resolver y cuáles son las experiencias que hay a nivel internacional? Bueno, es una pregunta muy interesante. Definitivamente a nivel tecnológico, 5, 6, 7 años atrás, ya los empresarios pudieron haber empezado a hacer esta automatización. De hecho, sabemos que en el país 4, 5 o 6 grupos empresariales ya hacen cobro electrónico de pasajes a nivel individual, pero precisamente nosotros como ingenieros de procesos hemos estado muy cerca de los empresarios y ellos dicen, esto no pueden ser islas, no puede ser, la empresa automatiza y entonces saca una tarjeta de prepago, la empresa ve también y entonces resulta que de un momento a otro un ciudadano que tiene que tomar 5 buses distintas tiene que andar 4 saldos, 4 tarjetas de prepago. Entonces ese ha sido un elemento muy importante donde el sector, por lo menos nosotros hemos escuchado mucho al sector decir, esto era un tema de política pública. Tiene que ser un sistema único, común, que la intercambiabilidad del saldo se pueda dar y que el clearing a los diferentes actores se haga de manera centralizada. Creo que ese es un tema bien importante de por qué no se había hecho antes. Sobre la obligatoriedad, no sabemos más que usted, pero recién en un comentario que nos hacía el señor viceministro decía que él está pensando en un modelo donde se vuelva obligatorio. Tenemos la experiencia y creo que lo puedes comentar un poco más, pero si esto no se vuelve de carácter, por lo menos no obligatorio, pero se estimula de la manera adecuada, normalmente solo el 20% de la población, 20-25% de la población se pasa de manera natural al pago electrónico.
Esto significa que hay dos O formas sea, de perdón, hacerlo. si no lo hacemos de manera obligatoria, solo un 20% va a transitar. Va a evolucionar al pago electrónico. ¿Por Si qué? lo hacemos de manera obligatoria, Bueno, siempre va a aparecer un artista el- que presente un recurso en la sala cuarta. Ese es un tema porque importante. le duele el zapato. Sí. Ese es un tema importante acá en Costa Rica y es que la obligatoriedad total podría encontrarse con un salacuartazo en cualquier momento porque la moneda de circulación nacional es precisamente el colón y debe poderse usar como medio de pago de manera natural en el país. Sí, pero lo estás usando como medio de pago, nada más sí. que a través de la tarjeta. Claro, de manera digital. ¿Sí? Por eso creo que tiene que ser un mix de evolución a una obligatoriedad, pero con incentivos, porque hay varias formas de obligar a que algo se dé. Por lo menos como tecnólogo yo creo que debe darse a través de incentivos. Y esto es muy común en otros países, el famoso pasaje número 11, ¿verdad? Pagas 10 pasajes y el 11 es gratuito. Claro, por eso le he preguntado yo al señor ministro si el sistema bancario va a tener, por ejemplo, como el pague hoy el prepago y le doy 1.000 colones más. O sea, si todo ese engranaje, todo ese juego se va a vivir en el sistema bancario, ¿creen ustedes por experiencia? Sí, en realidad no hay que inventar la agua tibia, esto está resuelto en muchas ciudades de este planeta. Hay, sin duda alguna, la posibilidad de convencer a la gente por incentivos económicos de que es mejor usar la tarjeta. Pague 10, viaje 11, un descuento. Tendría efectos también en otras áreas, por ejemplo, un ciudadano adulto mayor tendría una tarjeta que diga fecha de nacimiento más 65 años y tarifa cero, sería mucho menos problemático viajar para ellos porque no tendrían que estar evidenciando con su cédula que son adultos mayores. Y hablando de obligatoriedad, bueno, es obligatorio para nosotros, empresarios, porque es una de las cláusulas de cumplimiento obligatorio en el contrato de concesión. Pero está sujeta a una política de Estado. Como estábamos conversando, tiene que haber una disposición del Estado costarricense, del sistema bancario nacional y de los proveedores de tecnología que nos digan, este es el sistema para que mi tarjeta me sirva aquí en Peñas Blancas, en todo lado, o en el tren, como se decía. Nosotros tenemos un sistema bastante arcaico todavía en la ciudad, porque no tenemos un sistema de transporte público cerrado. Cuando uno llega a México o a un país en Europa, paga antes de ingresar a un sistema de transporte y con esa tarifa da vueltas en todo el sistema el tiempo que quiera. Acá es un sistema abierto. Entonces no hay una frontera natural que haya que pasar con un prepago. La gente llega directamente a la grada del autobús. Entonces, y yo sé, todos sabemos que en Costa Rica no se puede decir, este servicio se va a pagar obligatoriamente con una tarjeta, porque como usted decía, evidentemente, cualquier ciudadano llega a la sala constitucional y entonces se atrasa por años el proyecto. Hay que convencerlo. Es mucho más fácil para una familia hacer un depósito en las tarjetas de pago de transporte de todos los componentes de la familia y en la planificación del presupuesto ya deja de pensar en eso para la semana o la quincena. Y si además hay un atractivo económico que le permita una cierta economía, la gente va a buscar esa economía. Hay que hacerlo con educación. Nuestro pueblo aprende muy rápido. Cuando se trató de hacer filas para abordar el autobús, la gente respondió y exige ese derecho. Ahora vamos a tecnologías. Mucha gente nuestra está acostumbrada a esas tecnologías. Hay que convencerla también de que en su economía va a haber beneficio y así vamos a lograrlo. Pero con una política de Estado. Es cierto, no puede haber islas. A nosotros nos pasó y el 12% de nuestros usuarios viajan con tarjeta y eso nada más porque es solamente para los autobuses de esta empresa. No tiene un mayor atractivo. Pero hay que educar a la gente y el Estado costarricense, ARECEP también, incluida por supuesto, tienen que decir, esta es nuestra política, hacia esto vamos, como decía el señor viceministro, han hecho todas las consultas, ahora tienen que ser muy transparentes en cómo se va a manejar ese dinero, porque no es solo el prepago, si a mí me van a devolver los recursos al día siguiente o 2 días después o una semana después, ahí hay una cosa gigante también que hay que discutir. Entonces vengan, díganme cómo va a ser
conocer, que lo sepa yo, que lo sepa por supuesto toda la ciudadanía y que las auditorías puedan practicarse con toda la transparencia del caso. Sí, no es menudo, 800 millones de colones diarios. En GAM. Bueno, En la el gran gran área. área en el metropolitana no es un menudo, ¿verdad? Creo que es una cantidad exorbitante. Me quedan 3 minutos, quisiera un minuto para cada uno de ustedes me quedan 2 minutos, más bien 1 minuto para cada uno de ustedes sobre, al final de cuentas, ¿por qué es importante que tengamos un sistema de estos? Bueno, definitivamente para todos los sectores. Yo creo que el sector empresarial prefiere ver un gráfico durante la mañana de cuántos colones se están generando electrónicos que ver a los choferes de autobús bajarse del autobús con la cajita con 50,000 colones más para que tengan que ir a una bóveda a ver cómo lo cuentan, cómo llevan ese menudo nuevamente al banco. O sea, el sector empresarial de transporte está deseoso de ver una solución que elimine los asaltos en los autobuses, que facilite los procesos de gestión de la información del efectivo, y este sistema debería llegar a facilitarse. Perdón, tengo que hacerte una pregunta, Brian. ¿Está capacitado este país desde el punto de vista de tecnologías y de creadores de tecnologías para ser facilitadores de este tipo de propuestas? Totalmente, ya hay sistemas de clearing que funcionan en este país, desarrollados por el sector privado, por empresas del sector privado, desarrollados por la Bolsa Nacional de Valores, desarrollados por el Banco Central, que hacen clearing de transacciones electrónicas de manera financiera y distribuyen esos recursos de forma automática, por ejemplo, a los empresarios o a diferentes actores que trabajan en la economía. Y desde el punto de vista tecnológico, absolutamente viable. Ahora, para el usuario final, definitivamente, para el ciudadano común, también es una zozobra ver que sus 10,000 colones que tenía para los pasajes de la quincena ya no están los 10. Se le desajustaron 2,000 porque compró la olla de pan cuando iba para la casa y ahora le quedan 2 días sin pasajes. Esto crea cultura a tomar ese dinero, ponerlo en su tarjeta de prepago y usarlo para el fin que tiene que usarlo, porque tiene que llegar hasta el final de la quincena. A nivel empresarial, imaginemos este caso, y yo lo he hablado mucho en mis empresas. Muy interesante para una empresa decir, le pago sus pasajes, le pago los viáticos. Pero es que si hoy le entregamos a la persona 25,000 colones para los pasajes, no sabemos si los usa para eso. Muy distinto si tuviese una tarjeta prepago y yo le digo, le deposito cada quincena los 25,000 colones. Si no los usó, muy bien, llevó a la familia al parque de diversiones el fin de semana y usó sus pasajes, pero lo está aprovechando para el transporte público, no para recibir los 25,000 y venirse en carro a trabajar. Ese tipo de cosas son muy útiles para la ciudadanía. ¿Un minuto? Sí, en realidad yo digo que para los usuarios y para nosotros en las empresas el cambio es dramático, es como pasar de la calculadora al computador. Tendríamos mucho más herramientas, clientes del servicio de transporte público y empresas para ser más eficientes. Es un adelanto muy grande en temas de seguridad también, por supuesto de asignación presupuestaria del hogar, y además el país se merece poder buscar esos ahorros en el abordaje de los autobuses, porque la disminución de la flota sería inmediata si la gente estuviera pagando con una tarjeta, sea cual sea. Muchas gracias a mis invitados, excusando, como lo dije, al señor viceministro don Sebastián Urbina, que tuvo que salir de urgencia, pero que nos acompañó en gran parte del programa. Y decirles, muchas veces los cambios tecnológicos, más que un cambio tecnológico, es un cambio cultural. Y el fondo de lo que estamos hablando es simplemente un cambio cultural. Vienen nuevas formas de hacer las cosas, hasta para seguridad de usted mismo, porque de una u otra manera andar con efectivo es complejo, y cada vez nos acostumbramos más a que en nuestras billeteras y en las carteras de las mujeres lo que andan son tarjetitas, más que un efectivo que puede reportar rápidamente en caso de que te la roben, y se acabó el problema. Así que estamos frente a un cambio cultural, yo creo que muy positivo. Ojalá que se dé con la prontitud que dice el señor ministro y se arreglen todos los nublados del día para que nuestro país se convierta hacia la tecnificación del sistema del transporte público. Muchas gracias a todos, a don Giovanni Portugués, quien nos sugirió este tema, y que le agradecemos que lo haya hecho porque ha sido muy interesante. Señoras, señores, a todos ustedes que nos miran,
Gracias por compartir este programa. Que Dios bendiga los hogares de todas y cada una de las personas que habitamos este precioso país.